Pues en el programa de esta semana vamos a intentar, como siempre, el tener nuestros enseres en las mejores condiciones posibles. En muchas ocasiones pasa lo siguiente, tenemos muebles en casa, tenemos enseres que, bueno, por desgracia, algún roce se llevan, algún porrazo, algún descacarillón, y lo cierto es que siempre podemos hacerlo y repararlo en la medida de lo posible en casa. ¿De qué forma? Ahora lo vamos a explicar. Bueno, pues para eso muchos de los muebles, digo, se llevan un raspón, un arañazo, un porrazo fuerte, y lo que quisiéramos tener es siempre nuestra casa, nuestros muebles en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo podemos conseguirlo? Primero, no dándole porrazo a los muebles, eso es lo principal. Y segundo, la posibilidad de poder arreglar. Hoy vamos a tratar un poco del tema de pinturas, barnices, tapaporos, tintes, lacas y la forma de aplicarlas. Lo cierto es que tendremos que tener un sitio adecuado para ello. Vamos a intentar aplicar este tipo de productos a pistola, que es quizás la mejor forma de que nuestros muebles y estos productos lleguen a buen término. Me explico, en muchas ocasiones los productos que compramos en el mercado son buenos, pero al aplicarlos el problema viene ahí. En muchas ocasiones cogemos la brocha y con una brocha sí que se pueden reparar algunos de esos desperfectos, la mayoría. En otras ocasiones es imprescindible aplicarlo con pistola. Para ello vamos a aplicar nuestros productos con pistola y vamos a utilizar, como hicimos en un programa anterior, precisamente un compresor que ahora os lo enseñaré. Bueno, pues lo dicho, nuestros muebles en las mejores condiciones posibles y vamos a intentar reparar esos arañazos e incluso darle una tonalidad distinta si es que no nos gusta. Para ello, lo primero sería preparar el mueble. El mueble en cuestión normalmente siempre suele ser madera, en algunas ocasiones, y en otros es contrachapado. El contrachapado se puede trabajar, pero quizás es un poco más delicado. Lo principal, que el mueble esté limpio de humedad, de grasa, de polvo y una superficie normalmente bien lijada, seca y limpia. Siempre bien lijada, seca y limpia. Partiendo de esa base, de que el mueble está limpio, seco y sin polvo, vamos a empezar a aplicar varios productos. Os lo explico ahora mismo de qué va cada cosa. Bueno, pues vamos a empezar quizás con lo más fácil, en principio. Vamos a aplicar esta laca de color blanco y la he elegido precisamente de color blanco porque en la mayoría de casas siempre solemos tener en la cocina o en sitios de este parecidos pues ese mueble de color blanco. Tenemos ya esto preparado, abierta la laca, la hemos dado las vueltas oportunas y principal, antes de empezar a tratar todo, hay que dejar que la pintura se asiente, se vaya prácticamente la totalidad de aire a la hora de remover, y algo curioso es que siempre habrá que colarlo. El motivo, cualquier mínima impureza que pueda tener la pintura nos va a fastidiar el pulverizado en la pistola. Así que normalmente las lacas o pinturas a la hora de remover coge aire e incluso alguna viruta que pueda tener en el interior, algún grumo, pueda quedarse siempre atascado en la pistola. Con lo cual, utilizo normalmente o un calcetín muy finito o una media o incluso un colador viejo que tengamos en casa nos puede hacer la función. Aquí lo tenemos, un colador, tal cual, de esos de cocina, y lo que hacemos es verter
la laca, poco a poco, lo suficiente para que vaya colando poco a poco. Si veis abajo, va colando poco a poco y todos los grumos e impurezas que pueda tener se va a quedar en el colador. Bueno, de momento con eso, para hacer la prueba de pintura con la pistola, es más que suficiente. Tenemos ahí la pintura, el sobrante, siempre guardadito. En la medida de lo posible, intentar que en este borde no quede pintura. El motivo, muy sencillo. A la hora de ponerle de nuevo la tapa, hará una junta y nos entrará aire. Por lo tanto, la pintura se echará a perder. Se estropeará. Bueno, tenemos esto que poco a poco, si veis, va colando en el medidor la pintura que necesitamos y completamente colada. No va a tener ningún problema a la hora quizás me he pasado un poquito, pero bueno. Y os voy a enseñar quizás el motivo, no sé si lo vais a apreciar con claridad, pero algún grumo que otro, porque todo hay que decirlo, la lata de pintura no era nueva, la estaba utilizando o reutilizando y precisamente el consejo que he dado no lo he aplicado en condiciones y se me ha quedado pues como se me ha quedado. Bueno, pues como os decía, no sé si vais a tener oportunidad de ver precisamente los grumos que hay que evitar que queden dentro de este recipiente de mezcla. El motivo muy sencillo, esos grumos van a atorar nuestra pistola y nos van a hacer la vida imposible. Esto lo dejamos reservado y quizás es lo que os he dicho, me he pasado un poquito con la pintura. Quitamos el sobrante y otra cuestión, si aplicamos directamente esta pintura a la pistola nos va a dar problemas. La solución, vamos a aplicar un poquito de disolvente, tiene que quedar bastante diluida. ¿Y cómo sabemos la proporción? Os lo explico ahora mismo. Pues como habéis podido observar, la calidad de la pintura ahora mismo en el recipiente de mezcla es bastante bueno. No tiene impurezas, no tiene grumos, no tiene nada. Lo que sí es cierto es que sigue siendo demasiado espeso. Para poder aplicar esto a pistola vamos a intentar diluirlo bastante. Y como os decía antes, cómo saber el punto donde realmente es el óptimo para utilizarlo con pistola. Vamos a seguir utilizando disolvente. En teoría, vamos a utilizar 1 a 1. Una parte de pintura, o de laca en esta ocasión, y una parte de disolvente. Y empezamos a remover poco a poco hasta que se haga todo homogéneo. Os decía que el truco quizás también es el haber no desaprovechado muchas veces el tema de pintura, pero la práctica realmente hace mucho, hace muchísimo, el saber hasta qué punto podemos echar disolvente a una pintura en especial para que sea el punto exacto para poderla utilizar con pistola de aire. Tenemos la posibilidad de seguir removiendo y si nos damos cuenta todavía queda un poquito de pintura al fondo por disolver. Esto hay que dejarlo
en el punto de que cuando levantemos la varilla tendremos que darnos cuenta de muchas cosas. Pues esto ya parece que está en condiciones y os decía, bueno, pues cómo saber un poco la proporción o cómo debe quedar la mezcla para vertirlo en el recipiente de la pistola. Debe quedar lo suficientemente líquido, por llamarlo de alguna forma, y lo vais a ver aquí, en el goteo. Cuando a la hora de remover no quede ninguna gota pegada ahí, es síntoma de que esta mezcla se puede utilizar ya en la pistola. Por lo menos esa es la experiencia que tengo yo, y así me la enseñaron hace ya algún tiempo. Una mezcla homogénea y al levantarla, como os digo, el goteo es prácticamente continuo y que no quede ninguna gota pegada a la varilla. Esta sería la disolución óptima para llevar a cabo el proceso que queremos. Limpiamos la varilla, la dejamos aquí y el paso siguiente será el llevar esta mezcla al vaso de la pistola. Bueno, en muchas ocasiones la pistola no tiene misterio ninguno. Es una pistola que funciona con aire comprimido. Se le enchufa por aquí, tal cual, con un conector rápido. Y tiene, como podéis apreciar, un gatillo. Esto es para la aguja, para ver la intensidad que sale. No, la intensidad es para esta. Este es para el abanico que tiene que salir. Todo depende también, la pistola que tengamos, de... Vamos a ver si podéis apreciarlo aquí. Viene un número grabado. Ahora mismo es un 0,25 lo que tengo de agujerito, por llamarlo, de salida, tanto de aire como de pintura. En esta posición regulamos la cantidad de aire y con esta el abanico que puede salir, si es más pintura o menos pintura. Todo es cuestión de, como decía al principio, jugar un poco con ellos, porque nadie nace sabiendo. Así que lo mejor es practicar normalmente siempre un poco antes y siempre con pintura o en un sitio donde no nos sirva. Por lo menos para saber, conocer el tacto que tiene, porque esto tiene dos posiciones. En el momento que empezamos a trabajar, el tiempo número 1 simplemente saldría aire. Si apretamos un poco más, ya sale la mezcla completa. Lo digo, el resultado siempre es satisfactorio, en la mayoría de los casos, pero os lo digo, siempre sería preciso el practicar un poco antes, primero para saber el tacto que tiene nuestra pistola, el abanico que nos va a salir, la cantidad de aire y pintura que podemos soltar, y todo eso lo único que podemos saberlo realmente es habiendo conocido un poco de antes el funcionamiento de la pistola. La pistola no tiene mucho más historia, pero sí en algunas ocasiones precisamente la cubeta trae varios filtros. Una cubeta es una cubeta normal para pintura y lleva, depende de la marca, depende del modelo, lleva un filtro para meterlo directamente en el interior, tanto pequeño como grande. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el pequeño porque esto, ya os recordáis, estaba ya prácticamente colado, y al estar colado no va a dar problema de ningún tipo porque sabemos que no tiene impureza y no tiene ningún tipo de grumor. Así que dejamos esto tal cual y procedemos en unos instantes a colocar la mezcla que hemos hecho
en el vaso de la pistola. Tal cual la tenemos. Este filtro de momento lo vamos a guardar. Lleva uno pequeño incorporado. Y la situación es simplemente el verter la cantidad de pintura que hemos seleccionado. Queda ya ahí y tapamos. Lo que no debemos hacer ahora es precisamente presionar el gatillo, porque si lo hacemos con la simple presión de la atmósfera que tenemos, saldría un chorrito de pintura. Bueno, dejamos esto aquí preparado. Empezamos a cargar nuestro compresor, que si os acordáis, un compresor que hicimos aquí, realmente. Con un extintor reciclado, le pusimos los componentes oportunos. El motor, si os acordáis, era precisamente de un aire acondicionado. Bueno, pues este es el que nos va a servir para darnos aire a la pistola. Lo ponemos en marcha, esperamos que cargue y el siguiente paso lo explico. Bueno, pues tenemos ya prácticamente todo preparado para empezar a hacer la prueba de fuego. Y es que nuestro compresor está funcionando y lo cierto es, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Al ser un compresor bueno, pero el recipiente es chiquitito, las pruebas serán mínimas. Lo suyo sería tener un gran barril donde pueda tener gran cantidad de aire comprimido y poder utilizarlo en condiciones. Pero para hacer la prueba de que precisamente veáis cómo funciona, vamos a ello. Tenemos ya cargado nuestro compresor y hemos preparado aquí una tabla. La tabla la hemos limpiado, está limpia aunque está sucia de... Esto no nos importa, pero no tiene residuos de polvo, no tiene residuos prácticamente de nada, está lisa por completo. Como os decía, lo suyo es empezar a conocer un poco más la pistola. Tiene, como os decía, dos posiciones. Una para empezar a soltar aire en el gatillo y otra para empezar a soltar aire y pintura. Dependiendo de cómo apretemos o cuánto apretemos el gatillo, saldrá de una forma u otra. O saldrá simplemente aire o la mezcla completa. Más o menos, os digo, habría que empezar a jugar un poco con tanto la aguja percutora como con la salida de aire y pintura. Lo suyo, como se suele decir, es empezar a practicar con algo que no nos sirva, siempre, y cogerle el tacto a la pistola. Así que tenemos ya nuestro compresor completo y hacemos la primera prueba. Aire. Si os fijáis, el tono es de aire nada más. Como aprieto un poco más, saldrá ya la mezcla completa. Si os fijáis, las pasadas son muy leves. Aquí abajo, por ejemplo, la pasada es muy leve. Síntoma de que no está saliendo suficiente pintura. Habrá que seguir regulando la pistola hasta el punto donde veamos nosotros que la pintura prácticamente no es que cubra de una sola pasada, pero sí que tenga la suficiente pintura como para cubrirlo. Vemos que ya en esta siguiente ronda el paso es distinto, el paso de pintura. Y también depende de la rapidez con que pasemos la pistola. Si os fijáis, los tonos aquí son completamente distintos. Dependiendo también de la rapidez con que se pase,
Y ya no solamente la rapidez con que se pase, sino también influye mucho la cantidad de aire que soltemos. Bueno, como veis aquí hay 3 tonos distintos, dependiendo de la velocidad, de la cantidad de pintura que queremos soltar y de la rapidez con que pasemos el barrido. Todo esto influye mucho, así que quizás lo principal sería aprender un poco cuál sería la posición idónea de la pistola para que en un par de pasadas pueda tener precisamente la pintura justa, sin que gotee y que pueda cubrir prácticamente todo lo que queramos cubrir. Hacemos de nuevo la primera pasada, la primera línea, que quedó con poca pintura, pero sabemos que lo hicimos a conciencia para que podamos demostrar cómo se debería hacer. Otra situación muy importante también es la distancia que hay entre el objeto y la pistola. Aplicarla normalmente a 1/4 y media. Es la posición suya donde teóricamente es la posición idónea para que la pintura llegue expresamente al sitio donde queremos. Si nos alejamos más, el haz de pintura se abrirá. Si nos acercamos menos, al final goteará. Y eso es lo que no queremos. Si os fijáis, normalmente con la pistola a primera mano, con una mano, no se cubre todo. Hay que darle normalmente 2 o 3 manos. Y sabemos bueno, pues ahí veis que no es complicado, pero lo que sí hay que tener en cuenta es lo que decíamos al principio. Primero, el tomar conciencia un poco de lo que es la pistola. Segundo, calibrar tanto el aire como la pintura que debe salir. Y tercero, muy importante, la distancia que hay entre lo que queramos pintar y nuestra pistola. También depende mucho del tipo de boquilla. Os decía que yo tenía aquí una de 0,25 y dependiendo de lo que queramos pintar o de el calibre que tenga que salir, podríamos cambiar la boquilla para una mayor o una menor, dependiendo de, como os digo, lo que quisiéramos pintar en ese momento. Normalmente suelen venir de manera estándar boquillas en la pistola. Lo cierto es que también, dependiendo de la boquilla, tiene una posición o incluso podemos cambiarle la posición del haz. Como veis, ahora mismo está de manera horizontal. Si cambiamos la posición y cerramos ahora mismo, el haz saldría completamente distinto. Hacemos la prueba. Y ahora el haz me sale horizontal. Quizás eso no es la posición idónea para trabajar. Lo queremos que el haz salga completamente perpendicular. Ahora mismo el haz sale perpendicular a esta posición y en esta posición sería para hacer otro tipo de trabajos. Pero a fin de cuentas, lo que importa, lo que os digo, la posición es esta, poco a poco, y en 2 o 3 manos normalmente suele cubrir todo la fachada que queremos, fachada o mueble o puerta, lo que queramos, con 2 o 3 pasadas. Lo suyo sería, en principio, dejarlo secar y darle otra mano. En esa segunda mano tendríamos que ir barriendo poco a poco con la misma posición, la misma teórica que hemos aplicado, y os puedo asegurar que el resultado será prácticamente perfecto. En esta ocasión vamos a utilizar este tipo de barniz, un barniz normal, transparente, que no nos va a dar problemas.
El tono del barniz que queremos utilizar en el mercado hay muchísimos, tanto brillante, satinado o mate. Pero lo que sí os voy a decir es que el tono, muchas veces que nos trae el propio barniz, no coincide con el juego de madera o de tono que tenemos en nuestra casa. ¿Cuál es la solución? Utilizar un tinte que podemos utilizar o podemos encontrar en los establecimientos de la ciudad y haciendo una pequeña prueba siempre para mezclando el barniz con el tinte, encontrar el tono más idóneo y que sea realmente homogéneo con el resto que queremos trabajar. El trámite viene a ser prácticamente el mismo. El barniz lo tenemos ya prácticamente preparado. Barniz transparente. Como veis aquí, hemos movido ya la tapa. Es un barniz completamente transparente. Y el proceso básicamente es el mismo que el anterior. Vamos al medidor. Y aunque aquí veáis que parece que tiene color, a la hora de el secado queda prácticamente transparente. Eso os lo puedo garantizar. Bueno, tenemos ya nuestro barniz preparado. Cerramos la tapa bien. Bueno, como os decía, la situación es la siguiente. Tenemos ya nuestro barniz, el disolvente que vamos a utilizar para que quede en estado óptimo para lo que queremos hacer, que es utilizarlo con pistola. Y vamos con otro proceso. Hemos dicho que en muchas ocasiones el barniz que utilizamos no es de la misma tonalidad que los muebles que queremos hacer. Situación, utilizar un tinte. Tenemos multitud de modelos que podemos encontrar en el mercado y la situación es siempre con cuidado y haciendo una prueba mínima antes, saber qué proporción le podríamos utilizar para darle ese tono que queremos darle a nuestros muebles. Bueno, pues lo cierto es que fijaos con la tonalidad que ha cogido, ya no es realmente como era al principio. Cambia por completo. Lo que sí os digo es que siempre habrá que saber un poco y haber jugado un poco antes con varias muestras para saber qué tipo de proporción. Lo cierto es que a estas alturas yo me atrevo, soy un poco más atrevido y sé las proporciones que por lo menos me gustan a mí. La proporción de tinte, cuanto más tinte, más oscuro, o por lo menos más tinte significa el conseguir el producto o color que nos indica el fabricante. Lo dicho, barniz, disolvente, el tinte que queramos a la medida justa y lo tenemos ya prácticamente todo preparado. El siguiente paso, rápido, como siempre. Lo suyo sería, antes de nada, la precaución. El saber que lo que va a entrar en la botella siempre va a estar completamente limpio. No nos cuesta nada el coger, como os digo. Ahí está. Un pequeño colador o unas medias o unos calcetines viejos y colar el producto. Normalmente no suele pasar nada, pero con la mínima incidencia que pueda tener aquí la mezcla, iría directamente a la pistola y nos podría fastidiar lo que es la pintura, que la vamos a ver en unos momentos. Bueno, pues básicamente aquí veis el resultado. Ahora mismo, recordad que no le hemos dado tapaporos, por lo tanto está chupando más
disolvente y más barniz de la cuenta. Pero lo cierto es que la parte que le hemos dado está notándose ya la diferencia de lo que teníamos. El tono, vuelvo a repetir, depende del tono, depende del tinte, de la cantidad de tinte y de lo que queramos conseguir. Todo ello siempre habrá que hacer previamente una prueba para ver el porcentaje de tinte que habrá que aplicarle a la madera para que sea homogéneo donde queremos hacerlo. Y básicamente es esto, el tener un poquito de práctica con lo que es la pistola, el tener un compresor que te dé suficientemente aire y la mezcla tanto de disolvente como tinte y como de barniz sea homogénea para que el resultado sea realmente el óptimo. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Hemos intentado, como siempre, arreglar las cosas en casa. Y buen consejo, en la medida de lo posible, si no sabemos, siempre llamar a un profesional. Hasta el próximo programa en Repara y Recicla.